Hola, bienvenidos a otro video más de Construye tu amplificador de audio, Electrónica Sánchez. Y en esta ocasión estoy haciendo este video para hablarle de lo que es una tarjeta driver expandible, o sea, una tarjeta impulsora de audio, y también cuáles son las conexiones adecuadas que debemos hacer para utilizar o darle una buena utilización a un circuito de esto, ya que muchas de las personas tienden a armar los circuitos a la ligera, ya lo arman, le ponen su banco de capacitores, su banco de transitores, y porque le suena ya le dan para allá. Y muchas veces cuando lo arman suministran un voltaje demasiado exagerado, y a veces ese voltaje produce daño grande en el amplificador, lo cual no le dura un tiempo funcionando, le da mucho problema. Y quiero explicarle que acá en estos videos tutoriales que se le van a estar dando en estos canales, si Dios lo permite, le vamos a estar dando algunos tips o algunas explicaciones de cómo ustedes utilizar alto voltaje en amplificadores de audio, ya que muchas veces tienden a hacer driver o como le llaman super driver, aumentando la capacidad de los transitores, impulsores y todo eso, y algunas resistencias para que así pueda soportar el voltaje. Y en muchos de los casos puede soportarlo, pero siempre siguen dando problemas. Esta tarjeta no es de autoría de nosotros, ninguna de las dos. Son públicas en los canales, la he visto en las redes sociales, en casi la mayoría de las redes. Esta misma es la Spine y la descargamos de un grupo de Facebook. Está en Facebook, pueden descargarla. Y si tiene un error, por si acaso tiene un error, para que no vayan a hacerla de una vez como la encuentre. Tiene un error y si no le corrigen ese error, pues no le va a servir. Entonces nosotros ya también tenemos una Spine, la tenemos ya lista para compartir en el grupo, pero no esta misma, sino ya con algunas mejoras y todo eso. Como les digo, esta es de Null PCB, este es un youtuber que hay en las redes sociales, sale muy bueno los circuitos de ellos, puede seguir su página, miren acá, ese es su logo. Dice Null PCB, pero ese no es el nombre. Si lo buscan así no lo van a encontrar. El nombre de ese youtuber está acá. No sé si pueden apreciarlo. Creo que lo busqué con este código. Jebakanga, algo así, no sé. Esto es algo como indonesio. Entonces ustedes lo buscan por este nombre y lo podrán encontrar. Ellos tienen muchos circuitos, mírenlo acá. Y esos circuitos a ellos les funcionan muy bien. Yo lo he probado también, lo tengo aquí para probarlo, me faltan unos transitores, pero funcionan muy bien los circuitos de ellos, no tienen errores. Yo todo lo que he hecho lo he hecho de una vez y salen a la primera, ninguno tiene errores, así que les recomiendo seguir este canal y buscar este circuito que funciona bien. Con todo eso también quiero decirles que aunque le pongan transitores más grandes y todo eso, cuando se va a trabajar con un voltaje demasiado exagerado ya es incómodo, porque tienden a calentarse los transitores preexcitadores, los drivers, y eso tiende a dañar los transitores de potencia. Entonces lo que quiero decirles es que vamos a trabajar en unos videos, si Dios lo permite, de cómo manejar dos tipos de voltaje para los amplificadores de audio Hechizo. O sea, vamos a trabajar como trabaja la marca, la SMT, como trabaja la Sound Barrier, que alimenta lo que es la driver con menos amperios que los transitores de potencia, o sea, en el mismo transformador, pero bobinas separadas con menos amperios. También lo pueden hacer con dos transformadores. En el caso de la prueba del video que vamos a hacer, cuando Dios permita que lo hagamos, lo vamos a hacer con dos transformadores para que así a ustedes se les haga más fácil, pero ustedes pueden hacerlo con un solo. O sea, yo lo que voy a hacer es suministrar un voltaje de la misma capacidad del voltaje de alta de los transitores, pero con menor amperaje, y colocar unos diodos para compensación, para que el amplificador trabaje excelentemente bien y sin ningún tipo de problema. Entonces, también esta driver que estamos aquí, también la vamos a poner a prueba. Pero en el caso del siguiente video, si Dios lo permite, vamos a estar haciéndolo con la Spine y con 16 transitores por riel. Vamos a utilizar 32 transitores y este transformador y hacerle algunas pruebas. Para también, si hay que hacerle algunos ajustes, se lo haremos en el video en vivo que estaremos haciendo. Y algunas explicaciones que le vamos a seguir dando. Como les dije, en muchos de los detalles de los amplificadores de audio es que suministran mucho voltaje hacia la potencia, hacia los transitores de potencia y la driver a la vez, y lo cual es que tienden a dañarse los transitores más pequeños porque no soportan esos amperios tan altos.
Entonces debemos trabajar mediante los amperios de los distintos transistores en la tarjeta driver o impulsora y también mediante los transistores de potencia. Por eso es que vamos a mostrarle en un video cómo hacer que funcionen los transistores de potencia aparte y los transistores de driver e impulsores con otro voltaje de menos amperaje. Esto es casi el sistema que utiliza el amplificador clase H, que un amplificador clase H lo que hace es que mantiene un voltaje de menos voltaje en los riel, tanto positivo como negativo, de los transistores de potencia, y a medida que se le da ganancia y se exige potencia o se va a exigir potencia en el parlante, entonces el inyector lo que hace es que activa el circuito para pasar el voltaje que está más alto. No lo pasa directo, si un ejemplo es de 120 más 120, cambiar de 60 más 60 a 120, sino que va en motivo de inyección, o sea, va subiendo desde los 60 a 62, 63, 65, 67, 68 y así sucesivamente. No es un voltaje fijo constante. Ahora ya en el momento que el inyector está completamente abierto, pues el voltaje se mantiene constante entre los 100 voltios o 105 voltios más o menos, o hasta 120, depende el circuito de inyección que tenga. Esa es la función que tienen. Así que espero que este video le haya servido de algo. Es solo explicaciones, pero creo que es bueno ir dando explicaciones de lo que pronto le estaremos haciendo de los videos, para que así ustedes vayan desarrollando en su mente algo concreto de a qué van o a qué vienen al canal o qué van a aprender en el canal. Así que les recomiendo, si quieren descargar esto, pueden descargarlo en esa página que les mostré ahí al principio, y esa la pueden encontrar en Facebook. En todo ese grupo está, ya abunda mucho en todos los grupos, y en mi canal en mi grupo de WhatsApp pueden conseguirlo, los proyectos que nosotros sí hacemos. No, estos proyectos no me gusta compartirlos. Estos días compartí esta porque sí funciona muy bien y ya tengo el conocimiento sobre ella, pero los proyectos ajenos no me gusta compartirlos, así que solamente voy a compartir los proyectos que yo fabrique en el grupo de WhatsApp. Luego vamos a estar imprimiendo esta fuente de poder también, de capacitores, de 4 capacitores, para hacer un banco para estos capacitores, para tenerlo ya listo para hacerlo funcional. Vamos luego a estar haciendo eso. Así que bendiciones, sin más preámbulos, tengan un excelente resto del día.